A lo largo de la costa de Massachusetts, envuelta en niebla, donde los vientos del Atlántico transportan susurros de pecados olvidados, se alza un marcador de piedra en ruinas al que pocos se atreven a acercarse. Los pescadores locales se santiguan cuando pasan junto a él, e incluso los historiadores más audaces se niegan a hablar abiertamente de lo que conmemora. El marcador lleva solo una fecha, 1687, y dos nombres que una vez infundieron terror en los corazones de cada colono temeroso de Dios, Ezequiel y Judith Harrington. Durante casi 2 décadas, estos hermanos construyeron un imperio de sangre y acusaciones, enriqueciéndose con los gritos de los inocentes y la confiscación de sus propiedades. Pero cuando su unión profana produjo hijos gemelos tan grotescamente malformados que hasta los médicos más curtidos huyeron horrorizados, la gente susurró que la justicia divina finalmente los había encontrado. Lo que realmente sucedió en esa aislada mansión, donde niños de 8 años con cuerpos retorcidos y mentes brillantes conspiraban contra sus propios padres, permaneció enterrado bajo capas de miedo y superstición hasta ahora. Antes de continuar con la historia de los hermanos Harrington y su terrible legado, quiero que te suscribas a nuestro canal y actives la campanita de notificaciones, porque historias como esta, historias que la mayoría de la gente preferiría olvidar, son exactamente lo que descubrimos aquí. Además, déjame saber en los comentarios desde qué estado o ciudad estás escuchando, ya que estos oscuros relatos están esparcidos por todos los rincones de América. La verdad sobre la fortuna de los Harrington y sus herederos malditos revela un nivel de maldad calculada que haría que incluso el observador más endurecido se cuestione de lo que la humanidad es verdaderamente capaz cuando la codicia anula la conciencia. La colonia de la bahía de Massachusetts de la década de 1660 existía en un estado de perpetuo fervor religioso y lucha económica. Pequeñas comunidades costeras como Weekham's Harbor, un asentamiento de apenas 300 almas enclavado entre acantilados rocosos y bosques de pinos, sobrevivían de la pesca, la agricultura y una incómoda relación con las creencias sobrenaturales que gobernaban cada aspecto de la vida colonial. La doctrina puritana exigía una vigilancia constante contra la influencia de Satanás, y en comunidades tan aisladas, la sospecha podía extenderse más rápido que un incendio forestal. Ezequiel Harrington, a los 28 años, poseía los rasgos afilados y los penetrantes ojos grises que más tarde se convertirían en sinónimo de acusación y juicio. Su hermana menor, Judith, de 25 años, e igualmente llamativa en su austera belleza, compartía la misma mandíbula angulosa y el mismo comportamiento frío. Pero donde Ezequiel imponía atención con su presencia, Judith ejercía influencia a través de palabras susurradas y dudas cuidadosamente sembradas. Ambos hermanos habían recibido una educación inusual para su posición. Su padre, un comerciante fracasado de Boston, había insistido en enseñarles a leer, escribir y, lo más importante, a comprender las complejidades legales de la propiedad de bienes y la ley de herencias. Cuando sus padres murieron de fiebre en 1663, dejando a los hermanos con poco más que una modesta granja y deudas crecientes, se enfrentaron a las mismas sombrías perspectivas que innumerables otros jóvenes colonos. Pero a diferencia de sus vecinos, que recurrieron al trabajo honesto o al comercio, los hermanos Harrington reconocieron una oportunidad en la creciente histeria que rodeaba a la brujería. Las comunidades de toda Nueva Inglaterra habían comenzado a emplear a buscadores de brujas, individuos que afirmaban tener un conocimiento especial para identificar a los sirvientes de Satanás. Estos profesionales podían cobrar honorarios sustanciales por sus servicios y, de forma más lucrativa, a menudo recibían porciones de la propiedad confiscada de los condenados. El primer cliente de los hermanos fue el pueblo de Milford, a 2 días de viaje tierra adentro, donde las malas cosechas y el ganado que nacía muerto habían creado una atmósfera propicia para explicaciones sobrenaturales. Ezequiel se presentó como un hombre culto que había estudiado las señales de la brujería, mientras que Judith se hizo pasar por su asistente, experta en el arte de detectar marcas ocultas en los acusados. Su método era brutalmente simple. Llegaban a una comunidad con problemas, estudiaban la dinámica local de riqueza y poder, y luego acusaban sistemáticamente a aquellos cuyas propiedades resultarían más rentables una vez confiscadas. La viuda, Constance Fletcher, se convirtió en su primera víctima,
una mujer cuyo difunto esposo le había dejado un valioso molino de grano que varios hombres locales codiciaban. Bajo la cuidadosa orquestación de los hermanos Harrington, Constance se vio acusada de arruinar la cosecha mediante una comunión profana con fuerzas oscuras. La evidencia que presentaron parecía abrumadora, marcas misteriosas en su cuerpo, que ellos mismos le habían infligido en secreto durante un examen forzado. Testimonios de vecinos que afirmaban haberla visto murmurar palabras extrañas, instruidos por las cuidadosas sugerencias de Judith, y el hecho condenatorio de que su molino seguía produciendo harina cuando otros fallaban, en realidad resultado de su mantenimiento superior y su ubicación. Constance Fletcher fue ahorcada el 15 de noviembre de 1664, y su molino fue dividido entre el pueblo y los hermanos Harrington como pago por sus servicios. Pero esto fue solo el comienzo de una empresa que eventualmente abarcaría 8 comunidades diferentes y se cobraría la vida de 57 personas inocentes en el transcurso de 15 años. La decisión de que Ezequiel y Judith se casaran no provino de ninguna inclinación romántica. Tales uniones entre hermanos eran técnicamente posibles bajo la ley colonial cuando se justificaban por circunstancias apremiantes, sino de un frío cálculo práctico. Para 1675, los hermanos controlaban activos por valor de más de 15.000 libras, una fortuna enorme para los estándares coloniales. Poseían propiedades en 9 comunidades diferentes, tenían hipotecas sobre docenas de granjas y negocios, y poseían registros detallados de sus diversas actividades criminales que abarcaban más de una década. El problema al que se enfrentaban era de herencia y seguridad. Si alguno de los hermanos se casaba fuera de la familia, su cónyuge obtendría derechos legales sobre una parte de su riqueza y, lo que era más peligroso, acceso potencial a los secretos cuidadosamente guardados que habían hecho posible su fortuna. Del mismo modo, si alguno de los hermanos moría sin herederos directos, las complejas leyes de herencia podrían resultar en que sus activos se distribuyeran entre parientes lejanos o incluso fueran reclamados por el gobierno colonial. Su solución demostró el mismo pragmatismo despiadado que había caracterizado toda su carrera. Ezequiel, como el hermano mayor, se casaría con Judith en una ceremonia privada oficiada por un ministro corrupto al que habían comprometido durante un juicio por brujería en Ceylon Village. La unión se mantendría en secreto para la comunidad en general, presentada en cambio como una sociedad comercial entre una solterona y un soltero confirmados que habían dedicado sus vidas a servir a Dios a través de la identificación y eliminación de amenazas sobrenaturales. La boda secreta tuvo lugar el 21 de diciembre de 1675, durante el solsticio de invierno, una fecha elegida por su significado simbólico más que por creencias sobrenaturales. La ceremonia se celebró en el sótano de su mansión, presenciada solo por el ministro corrupto y 2 sirvientes que habían sido amenazados para guardar silencio. La boda en sí fue una burla de la tradición cristiana, realizada no como celebración del amor o la unión espiritual, sino como una maniobra legal diseñada para proteger su riqueza acumulada y sus secretos compartidos. El embarazo que comenzó a principios de 1676 pareció validar la confianza de los hermanos en su acuerdo profano. La condición de Judith progresó normalmente durante los primeros meses, sin signos de complicaciones o anormalidades. Los hermanos contrataron a una hábil partera de Boston, pagándole una tarifa extraordinaria para que se mudara temporalmente a su mansión y brindara la mejor atención posible. Ordenaron alimentos especiales, medicinas importadas e incluso encargaron cunas a juego hechas de la mejor caoba y equipadas con ropa de cama de seda, adecuadas para niños destinados a heredar una gran riqueza. Pero a medida que el embarazo de Judith avanzaba hacia su último trimestre, comenzaron a surgir señales sutiles de que algo andaba terriblemente mal. La primera indicación llegó durante el 7º mes, cuando Judith comenzó a experimentar movimientos que la partera describió como inusuales por su violencia y coordinación. Sarah Vitam, la experimentada partera que había asistido en más de 300 partos a lo largo de su carrera, nunca había sentido movimientos fetales como los que ocurrían dentro del útero de Judith. En lugar de los patrones típicos de patadas y giros que caracterizan el desarrollo normal, estos movimientos parecían involucrar a múltiples entidades enzarzadas en lo que solo podía describirse como un combate. Es como si estuvieran luchando entre sí,
le confió Sarah a su asistente, una joven llamada Amma Prescott, que había venido de Boston para ayudar en lo que se esperaba que fuera un parto rutinario, aunque secreto. He asistido partos de gemelos antes, muchas veces, pero nunca he sentido un movimiento tan agresivo. Es casi como si estuvieran tratando de hacerse daño el uno al otro. Ezequiel desestimó estas preocupaciones como las imaginaciones supersticiosas de una anciana, pero en privado comenzó a preocuparse. Los hermanos habían invertido demasiado en este embarazo como para aceptar que algo pudiera salir mal, y Ezequiel se sumergió en una investigación diseñada para explicar y abordar cualquier complicación que pudiera surgir. Compró todos los textos médicos disponibles en las colonias, se carteó con médicos en Londres y Edimburgo, e incluso consultó con varias parteras de otras regiones para recopilar información sobre partos difíciles y desarrollos anormales. Lo que descubrió en su investigación fue a la vez tranquilizador y profundamente inquietante. Múltiples textos confirmaron que los embarazos de gemelos a menudo implicaban movimientos fetales más violentos que los de un solo feto, particularmente cuando los niños competían por un espacio y recursos limitados dentro del útero. Pero varias fuentes también mencionaron un aumento de los riesgos asociados con lo que denominaron parentesco cercano entre los padres, incluidas tasas más altas de mortinatos, anormalidades físicas y deficiencias mentales en la descendencia superviviente. El parto, cuando finalmente comenzó el 15 de marzo de 1677, duró casi 2 días e implicó complicaciones que atormentarían a Sarah Wadham por el resto de su vida. Los gemelos que emergieron fueron inmediatamente reconocibles como severamente malformados, con extremidades que se ramificaban en ángulos imposibles, cráneos que parecían haber desarrollado protuberancias óseas adicionales y cuerpos que parecían estar conectados por puentes de tejido que unían sus torsos y posiblemente sus órganos internos. Lo que realmente conmocionó a las mujeres presentes fue darse cuenta de que estos niños poseían una conciencia y una coordinación que parecían mucho más allá de su aparente etapa de desarrollo. Se movían con propósito, agarraban objetos que se les acercaban y parecían comunicarse entre sí a través de una serie de sonidos y gestos que ninguna de las parteras pudo interpretar. A pesar de sus graves anormalidades físicas, los gemelos demostraron una inteligencia que era a la vez notable y profundamente inquietante. Los niños, a quienes Ezequiel y Judith llamaron Gabriel y Rafael, eligiendo nombres bíblicos que pudieran proporcionar alguna protección contra la interpretación sobrenatural de su condición, sobrevivieron a su difícil nacimiento y comenzaron a crecer de maneras que desafiaban todas las expectativas sobre los niños nacidos con deformidades tan graves. Para su primer cumpleaños, estaba claro que su inteligencia superaba con creces los hitos normales del desarrollo, incluso cuando sus limitaciones físicas se hicieron más pronunciadas. Los años entre 1677 y 1685 marcaron tanto el apogeo del poder de los hermanos Harrington como el comienzo de su mayor desafío. A medida que Gabriel y Rafael pasaban de ser bebés a niños, su combinación única de graves deformidades físicas y una inteligencia extraordinaria creó problemas que iban mucho más allá del simple cuidado médico. Los niños, pues eran gemelos varones a pesar de su inusual anatomía compartida, requerían una supervisión constante y una atención especializada que hacía cada vez más difícil mantener las carreras públicas de los hermanos. Para cuando los gemelos cumplieron 8 años en marzo de 1685, se habían convertido en algo sin precedentes en la Massachusetts colonial, niños gravemente discapacitados que poseían capacidades intelectuales que rivalizaban con las de los adultos educados. A pesar de su incapacidad para caminar normalmente o participar en actividades infantiles típicas, Gabriel y Rafael habían aprendido a leer por sí mismos a los 4 años. Habían dominado las matemáticas básicas a los 5 y, para su 7º año, mantenían discusiones filosóficas que habrían desafiado a los estudiantes universitarios. Pero quizás lo más inquietante de todo fue su creciente conciencia de la verdadera naturaleza y las actividades de sus padres. Los gemelos habían sido mantenidos aislados dentro de la mansión durante toda su vida, oficialmente para protegerlos de miradas crueles y temores sobrenaturales, pero en realidad para evitar que alguien presenciara su condición y la conectara con un juicio divino sobre los crímenes de sus padres.
Sin embargo, este aislamiento les había dado un acceso sin precedentes a las conversaciones privadas de sus padres, a sus registros comerciales y a las sesiones de planificación de sus diversas empresas criminales. Gabriel y Rafael habían desarrollado una asombrosa habilidad para permanecer en silencio e inmóviles cuando los adultos entraban en su vecindad, lo que llevaba a Ezequiel y Judith a discutir asuntos delicados libremente en su presencia, asumiendo que los niños eran demasiado pequeños o estaban demasiado discapacitados para entender lo que estaban escuchando. Esta suposición resultó ser un error catastrófico que finalmente conduciría a la destrucción de los hermanos. Para 1685, los gemelos poseían un conocimiento detallado de las operaciones de caza de brujas de sus padres, incluida información específica sobre pruebas fabricadas, testigos sobornados y el asesinato sistemático de personas inocentes para obtener ganancias financieras. Más significativamente, habían comenzado a comprender que su propia condición física no era el resultado de un juicio divino o de una desgracia aleatoria, sino la consecuencia directa de la decisión de sus padres de casarse dentro de su línea de sangre para proteger su imperio criminal. Este entendimiento había llenado a los niños de una mezcla de rabia, dolor y determinación que era notable por su intensidad y sofisticación. A pesar de sus limitaciones físicas y su completa dependencia de sus padres para los cuidados básicos, Gabriel y Rafael habían comenzado a planear formas de exponer la verdad sobre la empresa criminal de los Harrington y asegurar la justicia para las víctimas de sus padres. La primera oportunidad de los gemelos para actuar sobre su conocimiento llegó en el verano de 1685, cuando una joven llamada Margaret Caldwell llegó a la mansión buscando empleo como sirvienta. Margaret era la hija de una de las primeras víctimas de Ezequiel y Judith, un herrero llamado Thomas Caldwell, que había sido ejecutado por brujería en 1679 después de que los hermanos orquestaran su acusación para adquirir su valiosa forja y una propiedad de primera en el centro de Harley's Crossing. Margaret no tenía idea de que los hermanos Harrington eran responsables de la muerte de su padre. Solo sabía que eran miembros ricos y respetados de la comunidad que podrían proporcionar empleo a una joven que había quedado en la indigencia por una tragedia familiar. Lo que descubrió durante su estancia en la mansión, sin embargo, fue la evidencia que finalmente conduciría al escándalo de juicios por brujería más significativo en la historia de la América colonial. La estrategia de los gemelos para comunicarse con Margaret fue a la vez ingeniosa y desgarradora. A pesar de sus graves impedimentos del habla y sus limitaciones físicas, habían desarrollado formas de dejar mensajes escritos en lugares donde ella los encontraría durante sus tareas de limpieza. Estos mensajes comenzaron de forma simple, con información básica sobre documentos ocultos y registros financieros sospechosos, pero gradualmente se expandieron para incluir instrucciones detalladas sobre dónde encontrar pruebas de los crímenes de sus padres. Más importante aún, Gabriel y Rafael habían aprendido a distinguir entre los diferentes visitantes de sus padres y habían desarrollado formas de advertir a Margaret cuando individuos particularmente peligrosos tenían previsto llegar a la mansión. Habían observado suficientes operaciones de sus padres como para comprender que algunos de sus asociados eran aún más violentos e impredecibles que los propios Ezequiel y Judith, y utilizaron su conocimiento avanzado de citas y reuniones para ayudar a Margaret a evitar encuentros potencialmente fatales. El punto de inflexión llegó en septiembre de 1685, cuando los gemelos proporcionaron a Margaret información específica sobre dónde guardaban sus padres sus registros más incriminatorios. Un compartimento oculto detrás de una pared falsa en el estudio de Ezequiel que contenía detallados libros de contabilidad que documentaban 15 años de actividad criminal. Estos libros incluían no solo registros de los pagos recibidos por cada juicio de brujas, sino también listas detalladas de las propiedades confiscadas, sus valores estimados y anotaciones sobre los costos de preparación y los honorarios de los testigos que revelaban la naturaleza sistemática de sus operaciones. El descubrimiento de estos registros por parte de Margaret le proporcionó una prueba irrefutable de que los hermanos Harrington habían estado asesinando a personas inocentes por dinero, pero también la puso en peligro mortal. Comprendió que si Ezequiel y Judith descubrían lo que sabía, no dudarían en eliminarla utilizando los mismos métodos que habían perfeccionado contra sus otras víctimas.
Su única esperanza residía en encontrar una manera de exponer sus crímenes mientras se protegía a sí misma y a los gemelos de las represalias. La solución que finalmente eligió demostró tanto coraje como pensamiento estratégico que habría impresionado incluso a los investigadores criminales más experimentados. En lugar de intentar huir con las pruebas o enfrentarse directamente a los hermanos, Margaret comenzó a copiar en secreto los documentos más condenatorios mientras establecía contacto con el padre Benedict Thorne, un sacerdote jesuita que había llegado recientemente a Boston desde Francia y que poseía tanto el conocimiento teológico para comprender las implicaciones sobrenaturales como las conexiones políticas para investigar a poderosas figuras coloniales. La investigación del padre Benedict Thorne sobre los hermanos Harrington comenzó con escepticismo, pero rápidamente se convirtió en horror a medida que descubría capa tras capa de una maldad sistemática que había operado prácticamente sin control durante más de 2 décadas. El acercamiento inicial de Margaret Caldwell al sacerdote había sido cauto e indirecto, ya que comprendía que las acusaciones directas contra figuras tan poderosas y respetadas probablemente resultarían en su propia destrucción a través de los mismos métodos que habían utilizado contra sus otras víctimas. Pero las pruebas que Margaret compartió gradualmente con el padre Thorne, copias de libros de contabilidad, listas de testigos con anotaciones sobre pagos y amenazas, y lo más condenatorio de todo, mapas detallados que marcaban la ubicación de las propiedades confiscadas y su propiedad actual, pintaban un cuadro de empresa criminal que superaba incluso las peores expectativas del sacerdote sobre la capacidad humana para el mal. La experiencia del padre Thorne tanto en teología como en filosofía natural lo hacía excepcionalmente cualificado para comprender todas las implicaciones de lo que Margaret había descubierto. A diferencia de las autoridades coloniales, que podrían desestimar las acusaciones sobrenaturales como algo fuera de su jurisdicción, o de los profesionales médicos, que podrían centrarse únicamente en la condición física de los niños, el sacerdote poseía el conocimiento y la autoridad para investigar tanto las dimensiones criminales como morales del caso Harrington. Su decisión de visitar la mansión en octubre de 1685 fue presentada a los hermanos como una visita pastoral de rutina. El nuevo sacerdote buscaba presentarse a los miembros prominentes de la comunidad colonial y ofrecer guía espiritual a una familia que había sufrido la tragedia de partos difíciles. Ezequiel y Judith, confiados en su capacidad para manipular a las autoridades religiosas, acogieron la visita como una oportunidad para legitimar aún más su posición en la comunidad mientras recopilaban información sobre posibles amenazas a sus operaciones. Lo que no previeron fue la formación específica del padre Thorne para reconocer el engaño y su pericia para identificar las consecuencias psicológicas y espirituales de la maldad sistemática. A los pocos minutos de entrar en la mansión, el sacerdote detectó perturbaciones atmosféricas que sugerían la presencia de una profunda corrupción espiritual, no una intervención sobrenatural, sino más bien el residuo psicológico dejado por décadas de asesinatos calculados y degradación moral. La solicitud del sacerdote para conocer a los niños estaba ostensiblemente motivada por la preocupación pastoral por las almas jóvenes que lidiaban con desafíos físicos. Pero su verdadero propósito era evaluar si Gabriel y Rafael poseían la inteligencia y la conciencia necesarias para servir como testigos contra sus padres. Los informes escritos de Margaret habían sugerido que los gemelos entendían mucho más sobre su situación de lo que sus padres se daban cuenta, pero el padre Thorne necesitaba evaluar sus capacidades de primera mano antes de arriesgar su seguridad involucrándolos en su investigación. Cuando el padre Thorne finalmente tuvo acceso a las habitaciones de los niños, lo que encontró allí superó incluso las detalladas descripciones de Margaret en su combinación de tragedia y posibilidad. Gabriel y Rafael, a pesar de sus graves limitaciones físicas y su evidente dolor diario, demostraron una sofisticación intelectual y una madurez emocional que eran notables para niños de cualquier edad, particularmente para aquellos que habían estado aislados de la interacción social normal durante toda su vida. Más significativamente, los gemelos no mostraron miedo del sacerdote a pesar de no haberlo visto nunca antes y, en cambio, mostraron lo que solo podría describirse como alivio y esperanza. Claramente habían estado esperando a alguien con la autoridad y el coraje para desafiar a sus padres, e inmediatamente comenzaron a intentar comunicar información sobre los crímenes que habían presenciado y las pruebas que habían observado que se ocultaban o destruían.
La formación teológica del padre Thorne había incluido instrucción para atender a víctimas de crueldad extrema y reconoció en estos niños la misma combinación de sufrimiento, conciencia y esperanza desesperada que había observado en supervivientes de tortura y persecución. Pero a diferencia de esos casos anteriores, donde las víctimas habían sido adultos capaces de explicar sus situaciones y buscar justicia, Gabriel y Rafael estaban atrapados por sus limitaciones físicas y su completa dependencia de las mismas personas que eran responsables tanto de su condición como de su sufrimiento. La partida del sacerdote de la mansión fue superficialmente cordial, pero todas las partes entendieron que había comenzado una confrontación fundamental. El padre Thorne había visto lo suficiente como para confirmar sus peores sospechas sobre la situación de los niños y el carácter de sus padres, mientras que Ezequiel y Judith habían reconocido en su manera y preguntas un nivel de percepción y determinación que planteaba un peligro sin precedentes para sus vidas cuidadosamente construidas. La investigación que el padre Thorne lanzó al regresar a Boston fue metódica, exhaustiva y llevada a cabo con todos los recursos de las redes administrativas y de inteligencia de la Iglesia Católica. A diferencia de los rudimentarios sistemas legales de las colonias individuales, la Iglesia poseía métodos sofisticados para recopilar pruebas, analizar testimonios y construir casos contra individuos poderosos que se creían por encima de la justicia terrenal. En 3 semanas, el padre Thorne había reunido un dossier completo sobre las actividades de los hermanos Harrington, que incluía registros financieros obtenidos de los bancos coloniales, testimonios de parientes supervivientes de sus víctimas y, lo más condenatorio de todo, una confesión detallada de Marcus Fletcher, un antiguo cómplice que había ayudado a plantar pruebas e instruir a testigos en varios juicios de brujas a cambio de un pago y protección de sus propios problemas legales. La confesión de Marcus Fletcher reveló el verdadero alcance de la empresa criminal de los Harrington, incluyendo detalles sobre sus métodos para seleccionar víctimas, crear pruebas falsas y coordinarse con funcionarios corruptos para asegurar resultados legales favorables. Pero, lo que es más importante para los propósitos del padre Thorne, el testimonio de Fletcher incluía información específica sobre la decisión de los hermanos de casarse entre sí y sus discusiones explícitas sobre el uso de la condición de sus hijos para expandir aún más su riqueza a través de exhibiciones privadas a individuos adinerados curiosos por las anomalías médicas. Esta revelación añadió una capa adicional de horror a un caso ya abrumador. Ezequiel y Judith no solo habían condenado a muerte a personas inocentes para obtener ganancias financieras, sino que también habían traído niños al mundo a través de una unión incestuosa diseñada específicamente para proteger su imperio criminal. Y ahora planeaban explotar el sufrimiento de su descendencia para obtener beneficios adicionales. Pero el arma más poderosa del padre Thorne en su campaña contra los hermanos Harrington resultaron ser los propios niños. Gabriel y Rafael, a pesar de su juventud y sus limitaciones físicas, poseían recuerdos detallados de conversaciones y eventos que proporcionaban una corroboración crucial para las pruebas encontradas en los registros de sus padres. Más importante aún, su evidente inteligencia y conciencia moral los convertían en testigos convincentes cuyo testimonio no podía ser desestimado como las fantasías de mentes dañadas. Las cuidadosas entrevistas del sacerdote con los gemelos, realizadas durante visitas secretas organizadas por Margaret Caldwell, revelaron un nivel de abuso y explotación sistemáticos que iba mucho más allá de la simple negligencia. Ezequiel y Judith no solo habían ocultado a sus hijos del mundo para proteger su propia reputación, sino que también habían utilizado el aislamiento y la dependencia de los gemelos para llevar a cabo experimentos psicológicos diseñados para probar los límites de la resistencia y adaptabilidad humanas. Gabriel y Rafael describieron años de ser sometidos a dolorosos procedimientos médicos sin anestesia, de ser obligados a realizar tareas intelectuales bajo la amenaza de retirarles la comida o el consuelo, y de ser utilizados como sujetos para las teorías de sus padres sobre la relación entre la deformidad física y la capacidad mental. Lo más horrible de todo es que revelaron que sus padres habían estado documentando sistemáticamente su desarrollo y comportamiento con la intención de vender informes detallados a médicos europeos interesados en los efectos de la consanguinidad en la descendencia humana. Los últimos meses de 1685 trajeron una tensión creciente a la mansión Harrington,
ya que múltiples fuerzas convergieron para amenazar el imperio de sangre y engaño cuidadosamente construido por los hermanos. La investigación del padre Thorne había llegado al punto en que poseía pruebas irrefutables de sus crímenes, pero se enfrentaba al delicado desafío de exponer a individuos tan poderosos y peligrosos sin desencadenar una respuesta violenta que pudiera poner en peligro a los niños y a otros posibles testigos. Mientras tanto, Gabriel y Rafael se habían vuelto cada vez más audaces en sus esfuerzos por ayudar en la caída de sus padres. Utilizando su posición privilegiada como inválidos aislados para observar y documentar actividades que ni siquiera Margaret Caldwell podía presenciar de forma segura, los gemelos habían desarrollado métodos sofisticados para registrar información a pesar de sus limitaciones físicas, creando escondites de pruebas escritas que detallaban las actividades criminales en curso de sus padres y sus planes futuros. La creciente rebeldía de los niños no había pasado desapercibida para sus padres, que habían comenzado a sospechar que su descendencia poseía más conciencia y capacidad de lo que habían supuesto anteriormente. La respuesta de Ezequiel y Judith a esta sospecha reveló la completa ausencia de afecto parental natural que había caracterizado su relación con los gemelos desde el nacimiento. En lugar de sentir orgullo por la inteligencia de sus hijos o preocupación por su bienestar, los hermanos veían la creciente autonomía de Gabriel y Rafael como una amenaza potencial para su seguridad. La crisis que finalmente haría derrumbarse toda la empresa criminal comenzó a principios de diciembre de 1685, cuando Ezequiel descubrió pruebas de que alguien había estado accediendo a sus registros financieros ocultos. Marcas de arañazos en las paredes falsas, bisagras ocultas y patrones de polvo desplazados en los documentos sugerían una entrada no autorizada repetida a sus archivos más sensibles. Más inquietante aún fue darse cuenta de que quienquiera que hubiera obtenido acceso poseía suficiente conocimiento para identificar los materiales más incriminatorios, las páginas que contenían referencias directas a sobornos, intimidación de testigos y fraude de propiedades habían sido sutilmente marcadas con pequeños puntos de lápiz que serían invisibles para una inspección casual, pero que indicaban claramente un estudio sistemático. La sospecha inmediata de Ezequiel recayó en Margaret Caldwell, cuya posición como sirvienta de la casa le proporcionaba tanto la oportunidad como la motivación para espiar a sus empleadores. Pero cuando él y Judith sometieron a Margaret a un interrogatorio brutal, utilizando técnicas que habían perfeccionado durante su carrera de caza de brujas, descubrieron que, si bien ella poseía conocimiento de sus crímenes, no podía haber sido responsable de todas las brechas de seguridad que habían detectado. La verdad de que sus propios hijos habían estado recopilando sistemáticamente pruebas en su contra durante meses estaba tan fuera de su marco psicológico que ninguno de los hermanos consideró inicialmente la posibilidad. Se habían acostumbrado tanto a ver a Gabriel y Rafael como dependientes indefensos cuyas limitaciones físicas los hacían esencialmente inofensivos que no podían concebirlos como amenazas activas para su seguridad. Esta ceguera ante las capacidades de sus hijos resultó ser un error de cálculo fatal que finalmente les costaría todo lo que habían trabajado por construir. Mientras Ezequiel y Judith centraban sus sospechas en amenazas externas como Margaret Caldwell y el padre Thorne, Gabriel y Rafael continuaron sus actividades de recopilación de inteligencia con creciente sofisticación y audacia. Los gemelos habían desarrollado métodos de comunicación que les permitían coordinar sus esfuerzos a pesar de estar físicamente separados durante la mayoría de las actividades diarias. Utilizaban una combinación de mensajes escritos, sonidos codificados e incluso la manipulación de objetos domésticos para compartir información y planificar sus próximos movimientos. Sus limitaciones físicas, que sus padres veían como garantías de indefensión, en realidad los habían obligado a desarrollar habilidades intelectuales y de observación que superaban con creces las de los niños normales de su edad. A mediados de diciembre de 1685, Gabriel y Rafael habían recopilado pruebas que incluían no solo la documentación de los crímenes pasados de sus padres, sino también información detallada sobre futuras operaciones planeadas. Se habían enterado de que Ezequiel y Judith se preparaban para expandir sus actividades al valle del río Connecticut, donde las recientes incursiones indias habían creado tensiones comunitarias que podían ser explotadas para obtener beneficios mediante acusaciones de colaboración sobrenatural con fuerzas hostiles.
Más inmediatamente amenazante fue el descubrimiento de los gemelos de que sus padres habían comenzado a planificar su eliminación como posibles testigos y riesgos de seguridad. Gabriel y Rafael habían escuchado discusiones sobre trágicos accidentes que podrían ocurrirles a niños discapacitados durante los duros meses de invierno, y habían observado a sus padres hacer preparativos que sugerían la intención de deshacerse de ellos antes de que llegara la primavera. La respuesta de los niños a esta amenaza demostró tanto su notable inteligencia como su profundo conocimiento de la psicología de sus padres. En lugar de intentar huir o simplemente advertir al padre Thorne sobre su peligro inminente, Gabriel y Rafael optaron por acelerar sus actividades de recopilación de pruebas mientras sentaban las bases para una confrontación final que expondría todo el alcance de la maldad de sus padres. Su plan era a la vez elegante y terrible en su sofisticación. Usarían los propios métodos de sus padres en su contra, orquestando un escenario que obligaría a Ezequiel y Judith a revelar su verdadera naturaleza en presencia de testigos que poseyeran la autoridad y la credibilidad para asegurar la justicia. Los gemelos entendían que su condición física hacía improbable que sobrevivieran a cualquier conflicto directo con sus padres, pero estaban dispuestos a sacrificarse si sus muertes podían garantizar la exposición de crímenes que se habían cobrado docenas de vidas inocentes. La oportunidad que habían estado esperando llegó el 21 de diciembre de 1685, el 10º aniversario de la boda secreta de sus padres y una fecha que Ezequiel y Judith siempre marcaban con celebraciones privadas que revelaban sus verdaderas personalidades más claramente que en cualquier otra ocasión. Este ritual anual, que los hermanos veían como una conmemoración de su exitosa asociación en el mal, proporcionó a Gabriel y Rafael el escenario perfecto para su jugada final. Justo cuando pensábamos que lo habíamos visto todo, el horror en la mansión Harrington se intensifica. Si esta historia te está dando escalofríos, comparte este video con un amigo al que le encanten los misterios oscuros. Dale al botón de me gusta para apoyar nuestro contenido y no olvides suscribirte para no perderte nunca historias como esta. Descubramos juntos qué sucede a continuación. El plan de los gemelos requería una sincronización precisa, un compromiso total y un nivel de valentía que habría sido notable en adultos, y mucho más en niños que nunca habían conocido la vida fuera de los muros de su hogar-prisión. Pero Gabriel y Rafael entendían que poseían algo que sus padres nunca habían esperado, la claridad moral que proviene de sufrir la injusticia y la capacidad intelectual para transformar esa claridad en una acción efectiva. Los acontecimientos del 21 de diciembre de 1685 se desarrollaron con una precisión que reflejaba meses de cuidadosa planificación por parte de dos niños de 8 años que nunca habían experimentado una infancia normal, sino que se habían visto obligados a desarrollar el pensamiento estratégico de investigadores experimentados. El plan de Gabriel y Rafael dependía de su conocimiento íntimo de los hábitos, personalidades y métodos criminales de sus padres, combinado con su posición única como testigos, a quienes Ezequiel y Judith subestimaban constantemente. Los gemelos habían dispuesto que el padre Thorne llegara a la mansión durante las horas de la tarde, cuando sus padres tradicionalmente celebraban su aniversario, un ritual privado que implicaba revisar su riqueza acumulada, leer pasajes seleccionados de sus listas de víctimas y planificar futuras operaciones. Esta celebración, que los hermanos creían completamente secreta, en realidad tenía lugar en una habitación directamente encima de las cámaras de los niños, y Gabriel y Rafael habían estado escuchando estas recitaciones anuales del mal durante años. La atmósfera en la mansión esa noche de diciembre estaba cargada de una sensación de malevolencia casi palpable mientras Ezequiel y Judith se preparaban para la celebración de su 10º aniversario. Los hermanos habían pasado el día revisando sus registros financieros y preparando materiales para lo que planeaban que fuera su último invierno en Massachusetts antes de trasladar sus operaciones a los territorios más rentables y menos escrutados de las colonias de Carolina. Ya habían comenzado a liquidar algunas de sus propiedades de Nueva Inglaterra y se preparaban para establecer nuevas identidades que les permitieran continuar su empresa criminal en regiones donde su reputación aún no los había precedido. Gabriel y Rafael, confinados en sus aposentos como siempre durante las reuniones privadas de sus padres, habían pasado semanas preparándose para esta noche con la precisión metódica de conspiradores experimentados.
A pesar de sus limitaciones físicas, habían logrado crear múltiples escondites de pruebas en toda la mansión, incluyendo copias de los documentos más incriminatorios de sus padres, mapas detallados de propiedades confiscadas y testimonios escritos que describían crímenes específicos que habían presenciado u oído planificar. Más significativamente, los gemelos habían pasado meses debilitando elementos estructurales específicos de la construcción de la mansión, utilizando herramientas que habían fabricado con artículos domésticos y técnicas que habían aprendido estudiando textos de arquitectura de la extensa biblioteca de sus padres. Su plan requería no solo una sincronización perfecta, sino también una comprensión de la física y la ingeniería que habría desafiado a los constructores adultos. Sin embargo, habían dominado estos conceptos por pura necesidad y su desesperada determinación de escapar de su prisión. La llegada del padre Thorne a la mansión fue precedida por un cuidadoso reconocimiento que había llevado a cabo durante varias semanas, durante el cual había trazado el plano del edificio, identificado posibles rutas de escape y establecido protocolos de comunicación con Gabriel y Rafael a través de un sistema de señales luminosas visibles desde las ventanas de sus aposentos. La formación militar del sacerdote había servido como capellán durante los conflictos europeos antes de unirse a la iglesia. Le había proporcionado conocimientos tácticos que resultaron invaluables para planificar lo que era esencialmente una operación de rescate disfrazada de visita pastoral. Las autoridades que acompañaban al padre Thorne incluían no solo funcionarios coloniales con órdenes de arresto, sino también a médicos preparados para examinar y tratar a los niños Harrington, a secretarios judiciales listos para catalogar pruebas e incluso a un ingeniero experto cuya pericia sería necesaria para extraer de forma segura a las víctimas de lo que prometía ser una confrontación peligrosa. Este nivel de preparación reflejaba la comprensión del sacerdote de que solo tendrían una oportunidad para exponer los crímenes de los Harrington antes de que los hermanos huyeran o eliminaran a todos los testigos de sus actividades. Cuando el padre Thorne llamó a la puerta principal de la mansión exactamente a las 7 de esa noche, Ezequiel y Judith estaban en medio de su ritual de aniversario, rodeados de pruebas que habrían hecho imposible la negación, incluso si hubieran estado inclinados a la honestidad. La respuesta inicial de los hermanos a la visita inesperada fue de confianza molesta. Habían desviado con éxito las investigaciones oficiales durante más de 20 años y no veían razón por la cual esta ocasión debería ser diferente. Pero a medida que el padre Thorne explicaba su propósito ostensible, preocupación por el bienestar de Margaret Caldwell y el deseo de ofrecer guía espiritual a la familia durante la difícil temporada de invierno, tanto Ezequiel como Judith comenzaron a sentir que algo era fundamentalmente diferente en este visitante. El porte del sacerdote era demasiado seguro, sus preguntas demasiado específicas y su conocimiento de los arreglos domésticos demasiado detallado para una visita pastoral casual. El momento de la verdad llegó cuando el padre Thorne solicitó permiso para visitar a Gabriel y Rafael, ostensiblemente para ofrecer oraciones por su continua salud y consuelo. El instinto inmediato de los hermanos fue rechazar esta solicitud con sus explicaciones habituales sobre la frágil condición de los niños y su susceptibilidad a la excitación, pero se dieron cuenta de que tal negativa podría parecer sospechosa para alguien que claramente estaba prestando más atención que los visitantes anteriores. Su decisión de conceder al padre Thorne acceso a las habitaciones de los niños resultó ser el error fatal que destruiría todo lo que habían construido durante 2 décadas de asesinato y robos sistemáticos. Cuando el sacerdote entró en la habitación de los gemelos, seguido por Ezequiel y Judith, que querían supervisar la conversación, implementó de inmediato el sistema de señales que él y los niños habían acordado previamente. La respuesta de Gabriel y Rafael fue inmediata y devastadora. A pesar de la presencia de sus padres, los gemelos comenzaron a recitar un relato detallado de crímenes específicos que habían presenciado, con fechas, nombres de víctimas y descripciones de la ubicación de las pruebas. Sus voces, aunque distorsionadas por su condición física, transmitían una autoridad y precisión que hacían que su testimonio fuera innegablemente creíble. En la noche del 14 de septiembre del año 1679, comenzó Gabriel, sus palabras cuidadosamente enunciadas a pesar del esfuerzo requerido. Nuestro padre y nuestra madre se reunieron con Marcus Fletcher en el sótano para planear la acusación de Thomas Caldwell. Madre le proporcionó a Fletcher monedas de plata tomadas de las joyas confiscadas de Rebecca Wedmore,
y padre le dio instrucciones detalladas sobre dónde esconder el muñeco que se descubriría durante el registro del granero de Calvel. Rapael continuó la recitación sin pausa, demostrando la preparación coordinada que había hecho su testimonio tan devastador. El muñeco contenía cabello tomado de la hija menor de Calvel durante un examen médico forzado que nuestros padres realizaron con el pretexto de buscar marcas sobrenaturales. Se le indicó a Fletcher que colocara el muñeco debajo del yunque en la forja de Calvel, donde sería descubierto por testigos a quienes se les había dicho exactamente dónde buscar. El impacto psicológico de escuchar sus secretos más cuidadosamente guardados recitados por sus propios hijos en presencia de un sacerdote que claramente poseía la autoridad para actuar sobre tal testimonio fue devastador para la compostura de Ezequiel y Judith. Por primera vez en sus carreras criminales, se encontraron completamente desprevenidos para una amenaza que nunca habían anticipado, la traición de víctimas que habían asumido como indefensas e ignorantes. Pero los gemelos estaban lejos de terminar con sus revelaciones. Gabriel y Rapael habían pasado años memorizando no solo los crímenes pasados de sus padres, sino también sus actividades actuales y planes futuros. Describieron escondites de propiedades robadas, detallaron las redes de soborno que habían protegido a sus padres de la investigación y, lo más dañino de todo, revelaron la existencia de víctimas adicionales cuyas muertes habían sido ocultadas con tanto éxito que las autoridades nunca habían sospechado un asesinato. En el cofre debajo de las tablas del suelo de la esquina este del estudio, continuó Rapael, su voz haciéndose más fuerte al darse cuenta de que el rescate finalmente estaba cerca. Hay 37 piezas de joyería tomadas de mujeres ejecutadas, incluyendo el anillo de bodas de Mary Hodgkins, quien fue ahorcada por brujería en 1681 después de que padre la acusara de maldecir su ganado. Gabriel retomó la narración sin problemas. Mary Hodgkins era inocente de todos los cargos. Padre mató a su vaca usando veneno que compró a un comerciante en Boston. Luego afirmó que la muerte del animal era prueba de interferencia sobrenatural. La propiedad de Mary, incluyendo 12 acres de tierra de cultivo de primera y las herramientas de herrería de su difunto esposo, fue dividida entre el tesoro del pueblo y nuestros padres como pago por identificar a la supuesta bruja. La precisión detallada del testimonio de los niños, combinada con su evidente inteligencia y la evidencia física de su terrible condición, creó un caso abrumador que ningún observador racional podría desestimar o explicar. El padre Thorne había traído consigo no solo la autoridad legal para investigar los crímenes de los Harrington, sino también testigos cuya credibilidad no podía ser cuestionada y métodos de documentación que preservarían cada palabra de las revelaciones de los gemelos. La respuesta de Ezequiel y Judith a esta devastadora exposición reveló la completa ausencia de emociones humanas naturales que había caracterizado toda su empresa criminal. En lugar de mostrar conmoción, remordimiento o incluso miedo por el bienestar de sus hijos, los hermanos comenzaron a calcular inmediatamente cómo eliminar a los testigos y escapar de las consecuencias de sus crímenes. Su primer intento de control de daños consistió en tratar de desacreditar el testimonio de Gabriel y Rapael, afirmando que los niños sufrían de delirios causados por su condición física. Pero esta estrategia se derrumbó cuando el padre Thorne presentó copias de documentos que corroboraban cada detalle que los gemelos habían proporcionado, junto con el testimonio de otros testigos que habían confirmado de forma independiente elementos específicos de su relato. Al darse cuenta de que la negación era imposible y que su empresa criminal estaba a punto de ser completamente expuesta, Ezequiel y Judith implementaron el plan de emergencia que habían desarrollado exactamente para este escenario. Ocultos por toda la mansión había armas, rutas de escape y fondos de contingencia que les permitirían eliminar a todos los testigos y huir a territorios donde la autoridad colonial no pudiera alcanzarlos. La violencia que siguió fue rápida y brutal, pero se desarrolló exactamente como Gabriel y Rapael lo habían anticipado y planeado. Los gemelos habían pasado meses estudiando los procedimientos de emergencia de sus padres y habían desarrollado contramedidas diseñadas para proteger a sus rescatadores mientras aseguraban que Ezequiel y Judith no pudieran escapar de la justicia. Cuando Ezequiel sacó una pistola oculta e intentó disparar al padre Thorne,
Descubrió que el mecanismo de disparo del arma había sido sutilmente saboteado por pequeños fragmentos de metal que Gabriel había insertado minuciosamente en el cañón durante muchas semanas. El arma explotó en su mano, causándole heridas graves que lo dejaron incapacitado para seguir luchando. El intento de Judith de usar un cuchillo oculto contra los oficiales coloniales fue frustrado cuando activó una de varias trampas de suelo que Rafael había preparado aflojando tablas específicas en lugares estratégicos. Su caída no solo la incapacitó, sino que también activó una serie de dispositivos mecánicos que los gemelos habían construido para atrancar puertas y ventanas, impidiendo cualquier posibilidad de escape. La confrontación final tuvo lugar en el salón principal de la mansión, donde las modificaciones estructurales que Gabriel y Rafael habían hecho durante muchos meses finalmente lograron su propósito. Los gemelos habían calculado la cantidad precisa de daño necesario para hacer que porciones específicas del edificio fueran inestables, mientras dejaban pasajes seguros para sus rescatadores. Cuando Ezequiel y Judith se dieron cuenta de que sus rutas de escape estaban bloqueadas y sus armas inutilizadas, hicieron un último intento desesperado por silenciar a sus hijos permanentemente. Pero Gabriel y Rafael habían anticipado esta respuesta y habían preparado su defensa definitiva. Un colapso coordinado de la estructura de soporte central de la mansión que atraparía a sus padres mientras creaba un refugio protector alrededor de ellos y sus rescatadores. Los cálculos de ingeniería de los gemelos resultaron ser notablemente precisos. El colapso del edificio ocurrió exactamente como lo habían planeado, creando un campo de escombros que inmovilizó a Ezequiel y Judith bajo enormes vigas de madera, mientras dejaba a Gabriel, Rafael, el padre Thorne y los oficiales coloniales en un nicho protegido que permaneció estructuralmente sólido. La destrucción física de la mansión sirvió para múltiples propósitos más allá de simplemente detener el intento de escape de los hermanos. El colapso expuso habitaciones ocultas y áreas de almacenamiento secretas que contenían pruebas adicionales de sus crímenes, incluyendo documentos preservados, propiedades robadas e incluso los restos de víctimas cuyas muertes nunca habían sido registradas oficialmente. Más significativamente, la destrucción del edificio que había servido tanto de prisión como de cámara de tortura para Gabriel y Rafael representó un fin simbólico a su cautiverio y el comienzo de su liberación. Los gemelos habían derribado literalmente los muros que los habían confinado durante 8 años, utilizando su inteligencia y determinación para transformar sus limitaciones físicas en ventajas estratégicas. Cuando los rescatistas finalmente despejaron suficientes escombros para llegar a los supervivientes, encontraron una escena que ilustraba perfectamente las dimensiones morales del caso Harrington. Ezequiel y Judith yacían muertos bajo los escombros, sus rostros mostrando la conmoción y la incredulidad de criminales que nunca habían imaginado que sus propios hijos pudieran orquestar su caída. Gabriel y Rafael, aunque heridos y agotados, estaban muy vivos y ansiosos por continuar proporcionando testimonios que expondrían todo el alcance de la empresa criminal de sus padres. La supervivencia de los gemelos y su evidente inteligencia los convirtieron en testigos convincentes cuyo testimonio resultaría crucial en los procedimientos legales que siguieron. Pero, lo que es más importante, su valentía al exponer los crímenes de sus padres a pesar del enorme riesgo personal demostró que las limitaciones físicas no tienen por qué restringir la agencia moral o la búsqueda de la justicia. Las secuelas del colapso de la mansión Harrington enviaron ondas de choque por toda la Massachusetts colonial que influirían en los procedimientos legales, las prácticas religiosas y la vigilancia comunitaria durante generaciones. La detallada evidencia recuperada de las ruinas, combinada con el testimonio exhaustivo de Gabriel y Rafael, proporcionó una prueba irrefutable de un asesinato judicial sistemático que obligó a las autoridades coloniales a enfrentar la aterradora posibilidad de que otros juicios por brujería pudieran haber sido corrompidos de manera similar por la codicia y la manipulación. Las consecuencias legales inmediatas no tuvieron precedentes en su alcance y severidad. A los pocos días de la destrucción de la mansión, los tribunales coloniales habían emitido condenas póstumas contra Ezequiel y Judith Harrington por 57 cargos de asesinato, junto con numerosos cargos adicionales relacionados con fraude, soborno, corrupción judicial y conspiración.
La evidencia era tan abrumadora y el crimen tan extenso que los estudiosos del derecho citarían más tarde el caso Harrington como la persecución penal más completa en la historia de la América colonial. Pero las ramificaciones legales se extendieron mucho más allá del castigo póstumo de 2 criminales muertos. La naturaleza sistemática de los crímenes de los Harrington, combinada con la evidencia de sus conexiones con funcionarios corruptos en todo el sistema legal colonial, desencadenó una revisión exhaustiva de los procedimientos de los juicios por brujería que reveló patrones alarmantes de abuso y manipulación en comunidades de toda Nueva Inglaterra. La investigación del padre Benedict Thorne había descubierto no solo los crímenes de los Harrington, sino también evidencia de que esquemas similares habían operado en otras colonias, lo que sugería que el abuso de acusaciones sobrenaturales para obtener ganancias financieras estaba mucho más extendido de lo que las autoridades habían sospechado previamente. Esta revelación contribuyó al creciente escepticismo sobre los juicios por brujería y ayudó a acelerar las reformas legales que eventualmente pondrían fin al periodo de persecución sobrenatural en la América colonial. El imperio financiero construido con dinero manchado de sangre fue desmantelado sistemáticamente en el transcurso de 3 años, lo que requirió la creación de procedimientos legales especiales para manejar la complejidad de deshacer décadas de adquisiciones de propiedades fraudulentas. Se identificaron propiedades por valor de más de 25.000 libras como obtenidas por medios criminales, y los tribunales coloniales se enfrentaron al desafío sin precedentes de restaurar los activos robados a las familias de las víctimas que habían sido asesinadas décadas antes. El proceso de restitución financiera reveló el verdadero alcance de las operaciones de los Harrington y proporcionó pruebas adicionales de su enfoque sistemático del crimen. Los registros detallados recuperados de las ruinas de la mansión mostraron que los hermanos habían mantenido una documentación meticulosa de sus actividades, incluyendo mapas de propiedades confiscadas, listas de funcionarios sobornados e incluso proyecciones financieras para futuras empresas criminales que habían planeado establecer en otras colonias. Gabrielle y Raphael Harrington, a pesar de las horribles circunstancias de su nacimiento y su infancia, demostraron ser mucho más resilientes de lo que nadie esperaba. Bajo la cuidadosa supervisión del Dr. William Harvey, un médico real traído de Londres específicamente para estudiar su condición, no solo sobrevivieron a su terrible experiencia, sino que comenzaron a prosperar de maneras que desafiaron la comprensión contemporánea del desarrollo y la adaptación humanos. El examen inicial del Dr. Harvey a los gemelos reveló que su condición física, aunque grave, no era tan limitante como sus padres habían afirmado. Gran parte de su aparente indefensión había sido impuesta artificialmente a través de la negligencia deliberada y la manipulación psicológica diseñadas para mantenerlos dependientes y controlables. Con la atención médica adecuada, nutrición y fisioterapia, Gabrielle y Raphael demostraron una notable mejora en su movilidad y salud general. Más significativamente, sus capacidades intelectuales, que habían sido evidentes desde la primera infancia, florecieron cuando finalmente se les proporcionó una educación y una interacción social adecuadas. A los pocos meses de su rescate, los gemelos leían a niveles que superaban a la mayoría de los adultos, demostraban habilidades matemáticas que impresionaban a los académicos universitarios y mostraban talentos artísticos que llamaban la atención de los intelectuales de todas las colonias. La detallada documentación del Dr. Harvey sobre su progreso se convirtió en textos fundamentales en el campo emergente de la psicología médica, demostrando que la capacidad intelectual no estaba determinada por la apariencia o la condición física. Sus informes desafiaron las suposiciones predominantes sobre la discapacidad y la inteligencia, mostrando que el cuidado y la educación adecuados podían desbloquear un potencial extraordinario incluso en las circunstancias más desafiantes. El testimonio de los gemelos siguió siendo crucial en los procedimientos legales que siguieron a su rescate. Sus detallados recuerdos de las conversaciones y actividades de sus padres proporcionaron corroboración para las pruebas documentales y ayudaron a los fiscales a construir casos contra docenas de cómplices supervivientes que habían ayudado en los crímenes de los Harrington a lo largo de los años. Pero quizás lo más importante es que su evidente inteligencia y claridad moral los convirtieron en testigos convincentes cuyos relatos no podían ser desestimados como fantasías o invenciones.
La evaluación psicológica de Gabriel y Rafael, realizada por el Dr. Harvey y sus colegas, no reveló signos del daño mental que podría haberse esperado de sus traumáticas experiencias tempranas. A pesar de años de aislamiento, abuso y manipulación psicológica, los gemelos demostraron una notable estabilidad emocional y un desarrollo moral que sugerían una resiliencia innata que los había protegido de los peores efectos de su terrible experiencia. Esta resiliencia resultó crucial mientras Gabriel y Rafael se adaptaban a la vida fuera de su hogar prisión y comenzaban a interactuar con la comunidad colonial en general. Su condición física los convirtió en objetos de curiosidad y, a veces, de miedo, pero su inteligencia y dignidad se ganaron rápidamente el respeto de aquellos que se tomaron el tiempo de conocerlos como individuos en lugar de simplemente como anomalías médicas. La transformación de la percepción pública sobre los gemelos se convirtió en un poderoso argumento para la inclusión y la educación de las personas con diferencias físicas. El éxito de Gabriel y Rafael en superar sus circunstancias proporcionó pruebas de que el potencial humano no podía ser juzgado por la apariencia física y que la sociedad se beneficiaba cuando a todos los individuos se les daba la oportunidad de contribuir con sus talentos y conocimientos. Sus vidas adultas resultaron ser tan notables como traumática había sido su infancia. Gabriel se convirtió en un respetado jurista cuyos escritos sobre pruebas, protección de testigos y corrupción judicial influyeron en la jurisprudencia colonial durante décadas. A pesar de sus limitaciones físicas, se convirtió en un consultor muy solicitado para casos criminales complejos y ayudó a establecer los primeros procedimientos formales para proteger a los niños testigos en los procesos legales. Las innovaciones legales de Gabriel fueron directamente informadas por sus experiencias infantiles y su comprensión de cómo los individuos vulnerables podían ser explotados por aquellos en posiciones de autoridad. Su trabajo condujo al desarrollo de tribunales especiales diseñados para manejar casos con niños testigos, a una mayor protección para las personas con discapacidades involucradas en procedimientos legales y a métodos mejorados para recopilar y preservar testimonios de poblaciones vulnerables. Rafael canalizó sus experiencias para convertirse en médico, especializándose en el cuidado de niños con anormalidades físicas y víctimas de abuso. Su práctica médica fue revolucionaria en su énfasis en tratar a los pacientes como seres humanos completos en lugar de simples colecciones de síntomas, y su método terapéutico enfatizaba la dignidad, la educación y la integración social en lugar del aislamiento y la vergüenza. El Dr. Raphael Harrington, como se le conoció en toda la comunidad médica, estableció la primera escuela en la América colonial diseñada específicamente para educar a niños con discapacidades. Su institución demostró que las limitaciones físicas no tienen por qué restringir los logros intelectuales y que el apoyo y la educación adecuados podían permitir a las personas con diversas condiciones contribuir significativamente a la sociedad. El éxito de la escuela desafió las actitudes predominantes sobre la discapacidad y la educación en todas las colonias, inspirando el establecimiento de instituciones similares y contribuyendo a cambios sociales más amplios en la forma en que las comunidades trataban a sus miembros más vulnerables. La filosofía educativa de Rafael enfatizaba el potencial dentro de cada individuo y la responsabilidad de la sociedad de proporcionar oportunidades para que ese potencial se realizara. Ambos gemelos se casaron y establecieron sus propias familias. Sus hijos no mostraron rastro de la corrupción moral de sus abuelos ni de los desafíos físicos de sus padres. Las anormalidades genéticas que habían resultado de la unión incestuosa de Ezequiel y Judith resultaron no ser hereditarias, lo que permitió a Gabriel y Rafael romper el ciclo de sufrimiento que había definido sus primeros años. El éxito de los gemelos en la creación de familias amorosas y estables fue particularmente significativo dadas sus traumáticas experiencias infantiles. Su capacidad para formar relaciones saludables y criar hijos bien adaptados demostró que incluso el trauma temprano más severo no tiene por qué determinar el curso de toda una vida cuando se proporciona el apoyo y la intervención adecuados. El caso Harrington tuvo profundas implicaciones para la comprensión de la dinámica familiar, el desarrollo infantil y los efectos a largo plazo del abuso. La recuperación y los logros posteriores de Gabriel y Rafael se convirtieron en una poderosa evidencia de que la resiliencia y la curación eran posibles incluso en las circunstancias más extremas, siempre que las víctimas recibieran la atención y el apoyo adecuados.
La investigación dirigida por el padre Thorne también tuvo efectos duraderos en las instituciones religiosas y legales de toda la América colonial. La metodología del sacerdote para recopilar pruebas, proteger a los testigos y construir casos contra criminales poderosos se convirtió en un modelo para futuras investigaciones y ayudó a establecer protocolos que influirían en la aplicación de la ley durante generaciones. La detallada documentación del padre Thorne sobre el caso Harrington se convirtió en lectura obligada para juristas y autoridades religiosas, demostrando cómo la maldad sistemática podía florecer cuando las comunidades no mantenían una supervisión adecuada de sus instituciones y líderes. Su trabajo contribuyó a reformas tanto en el gobierno civil como en el religioso que fortalecieron las protecciones contra el abuso de autoridad. El sitio físico de la mansión Harrington fue designado como un lugar conmemorativo por las autoridades coloniales. Sus ruinas se dejaron intactas como un recordatorio de cuán fácilmente se puede corromper la justicia cuando las comunidades permiten que el miedo y la superstición anulen el pensamiento crítico y el coraje moral. El memorial, mantenido con fondos establecidos a través de la venta de las propiedades confiscadas de los Harrington, sirvió como un sitio educativo donde los visitantes podían aprender sobre los peligros de la autoridad sin control y la importancia de proteger a los miembros vulnerables de la comunidad. El simple marcador de piedra que aún se mantiene en pie hoy en día lleva no solo la fecha de la muerte de los hermanos, sino también una inscripción encargada por Gabriel y Rafael. Aquí yace la evidencia de que el mal no es sobrenatural. Es una elección humana que pueden hacer personas comunes que valoran la comodidad por encima de la conciencia. Que todos los que pasen recuerden que la justicia depende del coraje de aquellos que se niegan a permanecer en silencio cuando se enfrentan a la injusticia. Quizás lo más significativo es que el caso Harrington demostró que los niños, independientemente de su condición física o estatus social, poseen una dignidad inherente y una agencia moral que deben ser respetadas y protegidas. El coraje de Gabriel y Rafael al exponer los crímenes de sus padres a pesar de su completa dependencia de esos mismos padres para sobrevivir desafió las suposiciones contemporáneas sobre la infancia, la discapacidad y la responsabilidad moral. Su historia se convirtió en un poderoso argumento a favor de los derechos y la protección de los niños que influiría en los desarrollos legales y sociales a lo largo de la historia de Estados Unidos. El reconocimiento de que los niños podían ser tanto víctimas de abuso como agentes de su propia liberación contribuyó a la evolución de conceptos de la infancia que enfatizaban la protección, la educación y el respeto por la dignidad individual. El legado de los gemelos se extendió más allá de su contexto histórico inmediato para influir en debates más amplios sobre los derechos de las personas con discapacidad, la defensa de las víctimas y la prevención del abuso sistemático. Su demostración de que las limitaciones físicas no tienen por qué restringir el desarrollo intelectual o moral desafió prejuicios que habían persistido durante siglos y contribuyó a conceptos más inclusivos del potencial humano y la responsabilidad social. El caso Harrington continúa resonando en los debates contemporáneos sobre la protección infantil, los derechos de las personas con discapacidad y la prevención del abuso institucional. La historia de Gabriel y Rafael demuestra que los individuos tienen la capacidad de una notable resiliencia y perspicacia moral cuando se les dan las herramientas y el apoyo que necesitan para superar la adversidad, independientemente de su condición física o sus experiencias traumáticas. Su triunfo final sobre circunstancias aparentemente imposibles sirve como evidencia duradera de que la dignidad humana no puede ser destruida por el abuso o la negligencia, y que la sociedad tiene tanto la oportunidad como la obligación de apoyar a todos los individuos en la realización de su potencial de contribución y logro. Este misterio nos muestra cómo las comunidades pueden volverse cómplices del mal cuando el miedo y la superstición anulan el pensamiento crítico y el coraje moral. Los hermanos Harrington tuvieron éxito durante casi 2 décadas, no porque fueran monstruos sobrenaturales, sino porque entendieron cómo explotar las debilidades humanas y volver a los vecinos unos contra otros para obtener beneficios. Su derrota final no provino de la intervención divina, sino de la determinación de individuos valientes que se negaron a permanecer en silencio ante la injusticia. ¿Qué piensas de esta historia? ¿Crees que podría haber habido otros cazadores de brujas en toda la América colonial que operaran esquemas similares utilizando los temores sobrenaturales para encubrir asesinatos sistemáticos con fines de lucro?
Deja tu comentario abajo con tus teorías sobre cuántos otros juicios divinos podrían haber sido en realidad crímenes calculados. Si te ha gustado este relato y quieres más historias de terror como esta, suscríbete, activa la campanita de notificaciones y comparte con alguien a quien le encanten los misterios sobre el lado oscuro de la historia de Estados Unidos. Nos vemos en el próximo video, donde exploraremos otro caso de maldad colonial que la mayoría de la gente preferiría olvidar.